Buen día, mi nombre es Eduardo Santiago Campos y les voy a explicar sobre el anteproyecto. El título del proyecto es Caracterización de las propiedades mecánicas de una mezcla entre polipropileno y poliestireno de alta densidad con una fibra, con el fin de realizar un análisis técnico y ambiental. La línea de investigación es Construcción, Ambiente y Emprendimiento. Los directores son, por parte de Ingeniería Civil, es Rafael Pérez Marta; por parte de Ingeniería Ambiental, es la profesora Joana Karina Solano; y mi codirectora es Zulia Esmeralda Gómez. El resumen: los residuos sólidos generan grandes problemas ambientales debido a su volumen. En ese sentido, este tipo de investigación se enfoca a la utilización de una mezcla de plásticos con un agente que sirve como cohesión entre los materiales, que es una fibra, creando así una probeta según las normas ASTM, seguido así, caracterizando las propiedades mecánicas del material, las cuales son compresión, tensión y flexión. El planteamiento del problema: la contaminación del plástico ha generado grandes problemas ambientales, además de ello, problemas sociales, ya que personas y comunidades viven entre la basura, y también afectación a la flora y fauna. En ese orden de ideas, tienen pilares fundamentales al desarrollo sostenible entre la sociedad, lo económico y el medio ambiente. Los objetivos son: el objetivo general es caracterizar las propiedades mecánicas como lo son flexión, tensión, compresión de una mezcla entre polipropileno y poliestireno de alta densidad con una fibra, analizando ventajas y desventajas. Los específicos son realizar pruebas de tensión, compresión y flexión con el fin de determinar el esfuerzo máximo admisible. El segundo es analizar estadísticamente los datos obtenidos, calculando la resistencia última de la compresión, tensión y flexión. Y por último, es verificar las ventajas y desventajas que tiene la construcción alternativa con la tradicional. La justificación: el por qué se da este proyecto, porque es importante. Debido a las construcciones convencionales se generan grandes contaminantes, tanto a la atmósfera como al ser humano y al medio ambiente. En ese orden de ideas y basándonos en el objetivo 11 de desarrollo sostenible, que es construcciones sustentables, se puede observar en esta imagen que las construcciones se pueden de hacer de una manera alternativa, y es lo cual intentamos, es el punto clave de esta investigación, y en la imagen se puede ver que se crean edificios a base de plástico. La pertinencia social. En Colombia, como en gran parte del mundo, existen viviendas de este tipo que son deplorables para la comunidad. En Colombia posee un déficit habitacional, el cual es del 31%, con un 7,5% que tienen fallas estructurales en sus viviendas. Esto según el DANE, que hizo una encuesta en el 2022. Como se puede observar en la imagen, se pueden crear casas a partir de solamente plástico, que pueden ser ecosustentables y a un bajo costo. Como antecedentes, se han buscado mucha bibliografía. No obstante, se encontró una investigación a nivel nacional en el cual mezclan los dos mismos plásticos que estoy usando para este proyecto. No obstante, el agregado de ellos es una madera convencional, y los resultados de ellos dan que resiste igual que un concreto, y todas sus pruebas mecánicas dieron similares los resultados, como se puede observar en la gráfica. En el marco teórico, se van a hablar de los tipos de residuos, sus propiedades y cuál es su jerarquía. Existen diversos tipos de residuos, los cuales son orgánicos, plásticos, metálicos, de papel, y además de ello, residuos de tipo peligroso. La jerarquía de los residuos, lo más adecuado es que se reduzca, se reutilice, y si no se puede, se recicle. Lo menos apropiado es que vayan a un vertedero o se incinere. Siguiendo así
con el origen de los plásticos y sus características. El origen de los plásticos viene en 1920 con su extracción del petróleo y todo su tratamiento que se le tiene, pero no solo fue en 20 años que se empezó a investigar entre la mezcla de plásticos y cómo se forman dichos polímeros. Las propiedades físicas y mecánicas de los materiales. Estas son algunas de las propiedades físicas que nos puede decir esta tabla, este gráfico, como lo son la resiliencia, la dureza, la ductibilidad, la resiliencia y el esfuerzo máximo. Estas propiedades mecánicas nos sirven para determinar qué tipo de material es y cómo se puede comportar ante las cargas que se generan, tanto por personas como las cargas que se generan por la estructura como tal. Entonces acá podemos observar el esfuerzo máximo, que es un dato fundamental para este proyecto. El alcance. El alcance de este proyecto es crear las probetas en estos tipos de plásticos, eh, siendo o sea, siguiendo los procesos de desarrollo sostenible y siendo un proceso ecoeficiente y dando como resultado la obtención de esfuerzos máximos, los cuales vamos a comparar con materiales convencionales y cuáles son sus posibles usos, como se puede observar en esta imagen. La metodología. Como primera instancia, en la etapa uno se hizo una revisión bibliográfica en todas las fuentes y bases de datos que se tienen actualmente, como lo son Scopus, ScienceDirect, Google Scholar y Ambientalex. Esto se hace para investigar qué tipo de trabajos se han hecho acerca de este tema. En la etapa 2 se va a ver cuál es el material y cuál es su proporción según la bibliografía antes mencionada. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad en un 75%, el polipropileno en un 25% y la fibra en el 100% para que refuerce así su dureza. En la etapa 3 se van a realizar las probetas con un proceso de fundición. Se van a realizar 3 réplicas por muestra en tensión. En la tensión consiste en tener una prensa universal, la cual tensiona la probeta y nos arroja unos datos en el computador. En la compresión hace lo contrario, es ver cuál es el esfuerzo admisible que se puede generar por procesos de compresión. Igual se hace en una prensa universal. Acá se carga y se lleva a su punto de ruptura, culminando así con el proceso de flexión. Igualmente es una prensa hidráulica, nos arroja, todas las pruebas nos arrojan unas gráficas similares a estas y analiza cuál es el punto de corte de la probeta. En la etapa 4 es en la etapa donde se va a analizar todo el tipo de resultados que se obtuvieron acerca de los análisis de estas pruebas, que nos va a dar una gráfica similar a esta, donde vamos a hallar esfuerzos máximos admisibles, vamos a hallar cuál es la zona elástica, cuál es la zona plástica, lo que nos va a indicar qué tanto puede resistir el material. ¿Y esto para qué lo vamos a hacer? Para compararlo con materiales convencionales y darle un uso a este material. Eh, en los resultados esperados, se esperan las probetas hechas en plástico reciclado con la fibra. Además de ello, se espera el análisis de datos, como lo dije anteriormente. Se van a determinar si tiene una buena dureza, cuáles son los materiales óptimos para usarlo, si es en una construcción o si es en sillas o en parques, entre otros muchos usos que se le puede dar a este material. En el cronograma del anteproyecto se va a partir en dos.
La primera parte, que es la parte bibliográfica y de analizar la proporción de los materiales, se va a analizar en esta mitad de año, de septiembre del 2022 hasta octubre de 2022. Posterior a ello, y la parte experimental se va a realizar en el año 2023, que empieza el 8 de febrero y termina, se tiene presupuestado que termina entre un mes, más o menos. Y las demás pruebas se van realizando a partir de marzo y en el mes de marzo se planea de que estas pruebas ya lleven a su fin y el restante, que es del 30 de marzo a 2023, se va a terminar con el documento final. Culminando así con el presupuesto, se tiene que para este tipo de proyectos se necesitan ensayos, tanto a compresión, flexión, tensión, los cuales acá se puede observar cuál es el valor unitario y las pruebas son tres, las réplicas son tres, entonces se calculó acá. También la materia prima que se va a usar, como se puede observar acá en el cuadro. Además de ello, insumos y el tiempo de los docentes. Esto dando por un valor de 4.230.600 pesos aproximadamente. Acá está toda la bibliografía consultada y muchas gracias.